Bueno, yo también agradecer al CIRCE la invitación y bueno, venimos de CEMES, como me imagino que muchos de vosotros ya conoceréis la empresa. Es una empresa cuya actividad principal es la fabricación del cemento, tiene 110 años de historia, empezó en México y ahora es una empresa multinacional que tiene presencia en 50 países y es la tercera cementera a nivel mundial. Dentro de todos los productos que hace CEMES y todo, tanto la fabricación como el posterior uso de esos materiales en la construcción, pues la empresa está intentando innovar tanto en la fabricación del cemento, de hormigones o de morteros, como luego su puesta en obra y su uso en la construcción. Por eso, para esta charla hemos elegido 3 casos y exponer 3 casos que se han dado en España del uso de los materiales conglomerantes hidráulicos, en este caso el cemento, en la construcción y relacionados un poco con las mejoras y la sostenibilidad en el mundo de la construcción. Por eso decimos que, bueno, empleando soluciones constructivas basadas en el empleo de conglomerantes hidráulicos, podemos reutilizar materiales que de otra manera habrían sido ido a vertedero. Entonces, sería usar materiales que ya están en la traza de un camino o que iban a ir a un vertedero, utilizarlos mejorándoles sus condiciones resistentes y sus condiciones técnicas, y de esa manera mejorar tanto en términos económicos, ambientales y sociales la obra y el resultado final de la construcción. Entonces, dentro de estos 3 caminos, el primero en el que hemos pensado es en la rehabilitación de viales, de caminos rurales y de todo tipo de vías de transporte terrestre, que esta es una técnica que está un poquito más extendida que las otras 2 que vamos a hablar, porque sí que es una técnica, en ese sentido, aprobada por el Ministerio de Fomento, que la permite, que la regula, solo que, bueno, que no se usa todo lo que se debería en ese sentido, pues porque también hay otro tipo de soluciones tradicionales. La cuestión es que en esta nosotros lo que decimos es la cantera es la carretera. Cuando nos encontramos una carretera como la que veis ahí, donde el problema está no solo en el firme, sino en la estructura de que tiene ese firme, que se ha agotado estructuralmente, que ha perdido finos, se ha contaminado, todo ese tipo de cosas, la solución tradicional que llevan a cabo las administraciones por lo general es fresar ese pavimento asfáltico, llevárselo a vertedero, siendo que además el pavimento asfáltico es un residuo peligroso. Llevarse el material pétreo, la zahorra tradicionalmente suele ser, y llevárselo también a vertedero y volver a traer y aportar nuevo material granular como base del pavimento y volver a aportar una capa asfáltica. Nosotros, esto por ejemplo, tenemos ahí pues para un firme nuevo, más o menos, para unos 20 centímetros, se estima que podría ser unos 400 kilos metro cuadrado de zahorra, y que para un camino tipo de unos 10 kilómetros y unos 5 metros estaríamos hablando de 20.000 toneladas de material que viene de préstamo o de cantera. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que Fomento lo tiene en una norma y se aplica en algunas carreteras de este país? Pues aprovechar el material que existe en el firme, que se ha debilitado estructuralmente, mezclarlo, voltearlo mediante una máquina que lo que hace es fresar tanto el asfalto como los primeros centímetros del material granular, voltear ese material dentro de la rampa, o sea, dentro de donde está la fresa de la máquina, y a la vez que se voltea ese material, inyectar una lechada de cemento. Un cemento que ya viene hidratado, que te aseguras que lo dejas en el mismo sitio donde estaba colocado, y que, como el cemento está hidratado, te aseguras que va a fraguar, va a endurecer, y lo que va a hacer es aportarle mayor resistencia al terreno, menor mayor resistencia a la erosión, mayor resistencia al agua, a las heladas, todo ese tipo de tratamientos. Después el proceso sería igual, haría falta un pavimento para rodar para los coches, y pues puesto que estamos hablando también de bases y estructuras de pavimentos bastante más potentes que la zahorra convencional, se podría incluso reducir el pavimento asfáltico. Aquí simplemente un poco por explicar la maquinaria, que es la típica de estabilizados de suelos con cemento,
que se compone de la recicladora, que es la máquina donde tiene la fresa, se baja a la profundidad deseada y mientras se va avanzando se va inyectando la lechada de cemento, y la otra máquina que sería la de producción de lechada, donde tenemos un silo de agua, un silo de cemento, y donde está el operario hay un display que se va controlando según va avanzando los litros, los kilos de cemento, los litros de agua, la profundidad, la dosificación, todo ese tipo de cosas. Tiene hasta la posibilidad de que unos inyectores se cierren a la hora de solapar pasadas en caminos más anchos. Se puede controlar a la perfección lo que se está echando. ¿Qué tipo de beneficios supone esta rehabilitación de carreteras? Pues que evitamos demoler el firme existente y llevarnos ese material a un vertedero con el vertido de esos materiales y el transporte de esos materiales que supone. No necesitamos material de aportación nueva para la base, como si como si tendrían las soluciones tradicionales, con lo cual no estamos sacando material de préstamo, de cantera o de ningún sitio así. Y todo ese material de cantera que estaríamos transportando a la obra. En cuanto a los ahorros económicos, pues estamos hablando que por lo general se pueden ahorrar entre un 35% en lo que es la obra inicial de conservación de la carretera, pero que si encima lo aplicamos lo que sería el coste de ciclo de vida, puesto que estamos hablando de materiales mucho más resistentes y de mayor vida útil que las tahorras y las bases tradicionales, podríamos estar hablando del 70 y del 100% de ahorro en coste. Y luego están también los beneficios sociales que pueden ser, pues, como por ejemplo, el acortamiento del plazo de la obra, ya no solo por acortamiento del plazo de la obra, pues porque vamos a cortar una carretera durante un cuarto del plazo ante la solución tradicional, sino que esos cortes en la obra suelen suponer desvíos, todo este tipo de cosas que también influyen en la seguridad de tráfico y de muchísimas otras cosas, o simplemente la misma seguridad de la obra, que no es lo mismo una obra que dure un mes a una obra que dure 4 meses, el riesgo que se corre en la obra. Todo lo que sería la reducción del tráfico de todos esos materiales que tienen que ir a la obra, que muchas veces conllevan un deterioro de todas esas carreteras secundarias que se toman con todo ese tipo de vehículos cargados de zahorra. Aquí simplemente un poco las fases de la construcción. Entramos con la máquina directamente sobre el asfalto, no requiere ningún trabajo anterior de hacer nada con ese asfalto. La máquina puede absolutamente levantar ese asfalto y bajar hasta el material granular que tiene debajo. Un poco el aspecto de la capa reciclada, que sería un poco un equivalente a un suelo cemento. Y pues un acabado de la ejecución con una nueva capa de rodadura de asfalto, que ya os he comentado que en función un poco del tráfico, de las expectativas y de los resultados de resistencia a compresión podría hasta reducir espesores de asfalto respecto a la tradicional. Aquí hemos hecho un estudio, es un poco general, para cada obra, para cada cosa habría que estudiar en profundidad la huella de carbono que tienen tanto los materiales como los kilómetros de transporte, como todo, pero es un poco para que veáis que la solución tradicional, que sería cogerse el material, llevárselo, echar 20 centímetros de zahorra y echar el pavimento asfáltico, sería 8,5 kilogramos de CO2 metro cuadrado, mientras que la solución con el firme reciclado de cemento sería de 6,94. Dentro de esta solución de estabilizar con cemento materiales, hay otro caso de una obra que se ejecutó en Baleares, en la que se aprovechó material procedente de escoria de valorización energética de residuos urbanos. Entonces, se trataba de un material, simplemente un poco como introducción, las carreteras de nuevo trazado lo que requieren es un volumen muy grande de materiales granulares. Esto siempre requiere o bien traer ese material de cantera, o bien aprovechar un préstamo, o todo ese tipo de cosas. Pero requieren siempre movimientos de grandes volúmenes de materiales granulares. ¿Qué se pensó para esta carretera en concreto? Que se podría utilizar material valorizado procedente de escorias de los residuos